Our kids are gone. We are empty nesters. So it's usually me and him across the table, Sonny under the table, looking at each other, trying to hold off on talking. Acaba de salir a la luz una impactante filtración de video que supuestamente revela un clip inédito que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el expresidente Barack Obama y la superestrella de Hollywood Jennifer Aniston. Según informes virales, el video, supuestamente sacado a la luz por una de las hijas de Obama, apunta a una aventura secreta que nadie vio venir. ¿Podría ser este el mayor escándalo oculto de Hollywood? Comenta uno si crees que esto podría ser real, o cero si crees que no es más que otro rumor sin fundamento. Pero, ¿qué hay exactamente en este video y cómo se ha filtrado? Veamos los detalles. Parece un argumento sacado directamente de una película de Hollywood, pero de alguna manera este rumor cobró vida propia. Rebobinemos un segundo e intentemos averiguar dónde empezó todo esto. En el caso de que no estuvieras prestando atención, parecía como si toda esta tormenta surgiera de la nada. Un día, todo el mundo en Internet estaba hablando del drama más reciente de una celebridad. Y al día siguiente, todo el mundo estaba preocupado por los rumores de que Obama y Aniston estaban envueltos en una polémica sobre algo. Pero ahora viene lo más extraño. Ni siquiera era la primera vez que este rumor salía a la luz. Has acertado. Antes de que nadie hablara de la cinta filtrada, ya circulaban rumores en algunas partes de Internet de que algo pasaba entre Jennifer Aniston y Barack Obama. Estas discusiones tenían lugar antes de que nadie hablara de la grabación. Fue cuando en Touch Weekly, una publicación conocida por sus titulares llamativos, publicó un artículo que hizo sonar las sirenas en todo el mundo cuando esta historia empezó a cobrar fuerza por primera vez. Hicieron creer que en Hollywood y Washington se hablaba mucho de esta supuesta relación, insinuando reuniones secretas y traiciones susurradas. Su historia de portada sonaba así. Según la revista, Michelle Obama estaba tan enfadada que se sintió como si la hubieran cogido por sorpresa. Naturalmente, mucha gente lo devoró. La idea de que uno de los expresidentes más venerados y adorados se dejara ver a escondidas con una conocida actriz era simplemente demasiado deliciosa como para resistirse. Si escarbamos lo suficiente, descubriremos que en realidad se remonta a algo muy distinto, a algo que nunca pretendió tomarse en serio. Hace muchos años, The Economist publicó una sátira. En ella, la publicación hacía una broma sobre emparejar a famosos que no tenían ninguna probabilidad de estar juntos. Uno de los nombres que se incluía en la mezcla era el de Barack Obama y Jennifer Aniston. Una perspectiva humorística y desenfadada sobre el hecho de que a la gente le gusta difundir rumores sobre nombres de renombre, independientemente de lo ridícula que pueda ser la combinación, era la intención detrás de la afirmación. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa broma se distorsionó, se malinterpretó y se transformó en algo mucho más significativo. Un avance rápido hasta nuestros días revela que este viejo rumor, que antes era solo un susurro, se ha convertido de repente en algo mucho más espectacular. ¿Cuál es el último giro? Una película inédita que destapa el asunto de una vez por todas ha sido supuestamente obtenida por una de las hijas de Obama, y no se trata de un video cualquiera. Nunca ha quedado claro si la hija de Obama en cuestión es Malia o Sasha. La gente afirma que este video es la prueba que todo el mundo necesita, el elemento que transformaría el rumor de un escándalo en un hecho irrefutable. Es el tipo de descubrimiento que tiene el potencial de alterarlo todo. Desde el legado de Barack Obama hasta la cuidada imagen pública de Jennifer Aniston. En cuanto ocurrió, las redes sociales enloquecieron. No le sorprende, otro individuo añade algún detalle exagerado, mientras que la primera persona publica algo enigmático, y antes de que te des cuenta, la totalidad de Internet está unida en su creencia de que se está produciendo un acontecimiento significativo. En todas partes, ya fuera en Twitter, Instagram o YouTube, la gente buscaba frenéticamente este supuesto video o discutía vehementemente si era auténtico o no. Varias personas afirmaron haber visto fragmentos del video antes de que fuera retirado. Sin embargo, hubo quien afirmó tener fuentes internas que verificaban la validez de la película. Por otro lado, nadie fue capaz de realizar el video en sí. Las cosas están a punto de tomar un giro aún más peculiar en este punto. ¿Cómo es que este video no se ha publicado en ningún sitio fiable? Si es tan explosivo como otros afirman que es, ¿por qué ni una sola de las principales organizaciones de noticias se ha hecho eco de la historia? Parecería razonable suponer que si realmente existiera algo de esta magnitud, ya se habría informado de ello en los medios de comunicación de todas las regiones del mundo. Por el contrario, sigue siendo esa entidad misteriosa y evasiva que nadie puede precisar con exactitud. Sin embargo,
Eso no ha impedido que otros se dediquen a especular. Hay quienes piensan que el video fue censurado a propósito, que solo se puso a disposición del público durante un pequeño periodo de tiempo antes de ser retirado de Internet por personas influyentes que no querían que lo viera el gran público. Hay muchos que creen que todo este asunto no es más que una farsa bien orquestada, con la intención de generar atención y hacer un espectáculo de la nada. Por otro lado, hay otros que creen firmemente que se trata de una conspiración mayor y que la verdad se oculta a plena vista. Estos individuos son conocidos como los creyentes empedernidos. Admitámoslo, independientemente de que creas o no en la historia, no puedes negar que reúne todas las características que la convierten en un gran escándalo. Un expresidente, una estrella de Hollywood, una supuesta aventura secreta y una cinta desaparecida que podría revelarlo todo. Es exactamente el tipo de noticia que no solo capta la atención de la gente, sino que se niega a abandonarla. No pasemos por alto las implicaciones que esto tiene para las personas comprometidas. A lo largo de su vida, Barack Obama se ha esforzado por ganarse una reputación de líder respetado y esposo dedicado, tras verse sometida a un escrutinio incesante por parte de la opinión pública sobre su vida privada. Jennifer Aniston ha hecho un gran esfuerzo por preservar su dignidad. Además, de la nada, sus identidades están siendo arrastradas por el barro en una narración que ninguno de los dos pidió. Esto es algo que ha ocurrido. En cambio, con los rumores ocurre lo mismo. Inmediatamente después de comenzar, empiezan a cobrar vida propia, y en esta época de redes sociales, en la que la información se difunde a un ritmo más rápido que nunca, es prácticamente difícil ejercer control sobre la narrativa. La gente tiene la capacidad de creer lo que quiera. Además, si una historia es lo suficientemente sensacionalista, ni siquiera tiene que ser real para motivar a otros a hablar de ella. El tema va más allá de determinar si dicho video existe o no. Esta es la verdadera cuestión. Esta es la razón por la que un gran número de individuos están dispuestos a creer en ella. Es porque tenemos una fuerte conexión con el concepto de personas influyentes que llevan vidas ocultas. ¿Por qué los seres humanos tienen una necesidad tan fuerte de drama y misterio? Quizás se deba simplemente a que, en el mundo que habitamos actualmente, la frontera entre la verdad y la ficción es más difusa de lo que nunca ha sido. El supuesto video filtrado por la hija de Obama. En el momento en que la historia relacionada con Barack Obama y Jennifer Aniston dio un nuevo giro con el video que supuestamente se hizo público, todo pasó a un nivel completamente nuevo. Lo que antes había sido una idea considerada absurda y de la que solo se hablaba en voz baja, de repente dio la sensación de acercarse a algo más sustancial y sólido. Ya no bastaba con especular, buscaban más pruebas, todo el mundo tenía una opinión, aunque no tuviera ningún dato que la respaldara. E Internet se convirtió en un campo de batalla digital donde creyentes y escépticos luchaban entre sí. Las teorías se difundían más rápido de lo que nadie podía comprobar, y todo el mundo tenía una opinión. ¿Qué hay de la teoría de que una de las hijas del presidente Obama fue quien filtró la información? La gente se puso como loca a raíz de esa frase, por la sencilla razón de que, admitámoslo, si alguien tenía información privilegiada sobre la vida personal del expresidente, no sería otro que su propia familia. Y la idea de que su propia hija, de alguna manera, hubiera tenido acceso a una película que contenía una bomba y luego tomara la decisión de hacerla pública, independientemente de si el rumor tenía sentido o no, había el tipo de giro que hacía que la gente quisiera aceptarlo sin cuestionarlo. Hubo muchas afirmaciones atrevidas en Internet. Varias personas afirmaron haber visto la película antes de que desapareciera sin dejar rastro. Algunas personas afirmaron que nunca se puso a disposición del público en general, sino que se distribuía de forma encubierta en círculos web clandestinos, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Hubo incluso otros que pensaron que grandes potencias estaban trabajando entre bastidores para eliminar cualquier rastro de la existencia antes de que realmente pudiera desencadenar una explosión. Además, había hipótesis que intentaban explicar por qué una de las hijas de Obama era la que supuestamente había difundido la cinta en primer lugar. Hubo muchos que defendieron la idea de que se trataba de una especie de retribución, tal vez una profunda traición personal que se había llevado a cabo discretamente a puerta cerrada. Otros pensaron que nunca se pretendió hacerla pública en ningún momento, y que tal vez se había registrado como algún tipo de prueba privada. Sin embargo, una vez que alguien la obtuvo, tomó la decisión de utilizarla para sus propios fines. Pero, ¿cuál es la idea más intrigante? El hecho de que la filtración se hizo a propósito, que una de las hijas de Obama estaba haciendo un comentario, revelando un hecho que ya no eran capaces de ocultar al público.
Obviamente, no había ni una sola prueba que pudiera considerarse concluyente para apoyar nada de esto, ni las fuentes ni las imágenes han sido verificadas. No hay nada, la gente simplemente se alimenta del drama y se dedica a puras conjeturas. El hecho de que fuera una noticia de última hora no impidió que las redes sociales se apresuraran a cubrirla como si fuera una noticia de última hora. Todo el mundo intentaba encajar las piezas de un rompecabezas que podrían no haber existido nunca, y la noticia se difundía a una velocidad vertiginosa de persona a persona. Lo que lo hizo aún más extraño fue el hecho de que ciertas personas comenzaron a escudriñar todo lo que hacían las hijas de Obama en un intento de identificar cualquier señal. Además de volver a ver entrevistas y analizar fotografías antiguas, incluso intentaron establecer una conexión entre su actividad reciente en las redes sociales y el incidente. De repente, muchos se convencieron de que un antiguo post de Instagram o un vago tweet eran realmente un mensaje secreto, una pista oculta que conducía a la verdad. En un momento dado, simplemente estaban echando un vistazo a sus feeds y, al minuto siguiente, estaban seguros de que se trataba de un mensaje secreto. Durante este tiempo, otras personas empezaron a meter a Jennifer Aniston en el debate, planteando preguntas sobre si estaba ocultando su silencio intencionadamente o no. Algunas personas afirmaron que sus últimas apariciones públicas parecían extrañas, que parecía estar más estresada o que se esforzaba por evitar determinados temas mientras la entrevistaban. La gente tenía la impresión de que intentaba pasar desapercibida con la esperanza de que la tormenta pasara antes de que tuviera que hacer algún comentario. En otras palabras, era la receta ideal para la anarquía. Había dos nombres extremadamente conocidos, una polémica que parecía demasiado terrible para ser ignorada y un video misterioso cuya existencia nadie podía validar realmente. A pesar de que había lagunas evidentes en la narración, era irrelevante. La gente deseaba que fuera auténtico. Pero aquí es cuando las cosas toman un giro aún más peculiar. Al mismo tiempo que los rumores corrían por Internet, los medios de comunicación convencionales ignoraban la situación. Los principales medios de comunicación no se hicieron eco de la supuesta polémica. Ninguno de los grandes periodistas confirmaba la información. Por otra parte, el cuento se difundía más rápidamente que la noticia real. La gente parecía completamente despreocupada acerca de si la información era genuina o no. Lo delicioso que sonaba era lo único que contaba. Y ahora, hablemos del video que se supone que es el video. Dentro de todo el caos, nadie fue capaz de articular realmente lo que contenía. Miraras donde miraras, había versiones contradictorias. Había muchos que afirmaban que solo eran sonidos. Algunos decían que era una película de algo sensacional en su totalidad. Incluso se dijo que se había publicado y eliminado casi rápidamente después, dejando solo a un pequeño número de los que se decía que lo habían presenciado antes de que desapareciera. La pregunta es, si ese fuera el caso, ¿por qué nadie había presentado ni siquiera una instantánea del incidente, o un clip? Exactamente que, era completamente ilógico. Y sin embargo, muchos siguieron teniendo la impresión de que era auténtico. Entonces aparecieron los supuestos informadores. En un abrir y cerrar de ojos, empezaron a aparecer en Internet cuentas anónimas que afirmaban tener información privilegiada sobre el escándalo, para dar la impresión de que estaban al tanto de todo. Estas fuentes autoproclamadas soltaban pistas crípticas, pero no podían revelar demasiada información por el momento. Era el tipo de actividad típica de Internet, personas que actúan como si tuvieran información única para suscitar polémica. Algunas de estas cuentas incluso consiguieron miles de seguidores de la noche a la mañana simplemente añadiendo más detalles dramáticos al caos que se estaba produciendo. Sin embargo, lo verdaderamente intrigante es lo que sigue. Al mismo tiempo que la gente buscaba la película con todas sus fuerzas, analizando todos y cada uno de los detalles y buscando cualquier cosa que pudiera aportar pruebas de que la historia era cierta, estaba ocurriendo algo peculiar. Las personas que estaban en el meollo del asunto, incluidos el presidente Obama y sus hijas Jennifer y Aniston, no pronunciaron ni una sola palabra, ni uno solo de ellos lo reconoció. No hubo desmentido por su parte. Estos individuos no proporcionaron a Internet ningún material con el que trabajar. En cierto sentido, eso solo sirvió para que la situación fuera aún más grave. La gente empieza a rellenar los espacios en blanco por sí misma cuando anhela soluciones y no las recibe. Esto se debe a que están desesperados por encontrar respuestas. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Es cierto que este video se grabó alguna vez? ¿Era cierto el rumor que se estaba difundiendo? ¿O se trataba simplemente de otro caso en el que Internet enloquecía con una historia que no tenía ninguna base real?
fuera cual fuera la respuesta. En ese momento era irrelevante. La razón es que cuando la gente empezó a preguntarse si se trataba o no de un bulo, el daño ya estaba hecho. Ya estaba claro que Internet había tomado una decisión. Además, el rumor ya se había establecido como un hecho en la mente de las personas que quieren creerlo. Respuestas de las partes implicadas. En ese momento, el supuesto escándalo se había apoderado totalmente de Internet y se lo había comido. No era simplemente otra historia de cotilleo de famosos. El rumor era algo más. Se había convertido en algo mucho más significativo. Ya no solo se hablaba de Jennifer Aniston y Barack Obama como tema de conversación. Se cuestionaban todo lo que se decía. ¿Se trata del encubrimiento más importante de la historia de los últimos tiempos? ¿Estaban los medios de comunicación ignorando a propósito algo que podría haber sido explosivo? ¿Eran reales las imágenes que supuestamente se habían difundido? Y, de ser así, ¿dónde se encontraban? Parecía que el enigma se hacía más profundo cuantas más preguntas se planteaban las personas. Lo que hacía esta situación aún más absurda era el hecho de que el rumor no iba a desaparecer. Normalmente, las historias de esta naturaleza tienden a aburrirse muy pronto. Al cabo de unos días, estallan, todo el mundo obtiene su placer. Y entonces aparece otra cosa que les distrae de lo que estaban haciendo con su tiempo. Sin embargo, no en este momento. En ese momento, Internet se negaba a soltarse, y esto se debe probablemente a que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta y muchos vacíos que daban a la gente la impresión de estar muy cerca de descubrir algo significativo. Un factor importante que contribuyó a la escalada de la situación fue la total y absoluta falta de comunicación por parte de los implicados. Por otra parte, Jennifer Aniston no era ajena a las ridículas afirmaciones de la prensa sensacionalista, y Barack Obama siempre había sido hábil en ignorar la basura sin sentido. Dicho de otro modo, que ninguno de los dos hiciera declaraciones no fue muy chocante. Sin embargo, ¿qué hay del hecho de que nadie se haya pronunciado? Eso no era típico en absoluto, ni relaciones públicas, ni portavoz, ni ningún amigo cercano que desee permanecer en el anonimato que haya salido a desmentir las acusaciones. ¿Es eso? La gente empezó a creer que tal vez, solo posiblemente, había algo en esta situación como consecuencia del silencio. Por otro lado, había muchos que creían en conspiraciones. Dios mío, esta vez sí que se han puesto las pilas, según su punto de vista. El hecho de que el tema no fuera tratado por ningún medio de comunicación importante indicaba que se estaba intentando ocultar los hechos. Algunos de ellos tenían la impresión de que se había advertido a los gigantes de los medios de comunicación de que no se pusieran en contacto con ella. Algunas personas opinaban que las empresas tecnológicas estaban trabajando entre bastidores para eliminar todo rastro de la supuesta película. Un número cada vez mayor de personas empezaron a notar que las publicaciones relacionadas con la polémica desaparecían inexplicablemente. Se observó una repentina falta de actividad en las cuentas que habían estado intercambiando información. Los vídeos subidos a los canales de YouTube que hablaban del tema fueron eliminados del algoritmo de la plataforma o desmonetizados. Esto fue como echar leña a un fuego que ya estaba ardiendo. Cada vez que ocurría algo inesperado, solo servía para reforzar aún más la convicción de la gente de que algo nefasto estaba ocurriendo. En ese momento comenzaron las inmersiones profundas. Te resultarán familiares. Los detectives de Internet son aquellos que dedican mucho tiempo a buscar en entrevistas antiguas, registros públicos y publicaciones en las redes sociales para descubrir la verdad oculta tras un relato. Además, fueron implacables. Inmediatamente, empezaron a recuperar todas las interacciones conocidas que habían tenido lugar entre Obama y Aniston. Escudriñaron comentarios anteriores. Evaluaron el lenguaje corporal en fotografías antiguas e incluso indagaron en sus planes de viaje para ver si alguna vez habían estado en el mismo lugar a la misma hora sin una explicación clara. En otros casos, incluso se llegó a afirmar que había pistas ocultas en entrevistas anteriores que todo el mundo había pasado por alto. Sin embargo, a medida que Internet iba ahondando en el misterio, la cuestión a la que había que dar respuesta era, ¿quién fue el que inició todo esto? En medio de la locura, la fuente original del rumor había sido totalmente ignorada. Nadie conocía el origen de la acusación de que la película había sido robada o distribuida ilegalmente. El hecho de que no hubiera ni un solo mensaje que pudiera verificarse y que la gente pudiera señalar y decir, aquí es donde empezó todo en pocas palabras, se había materializado de repente, como de la nada, y rápidamente se extendió como un reguero de pólvora. Algunos empezaron incluso a preguntarse si todo había sido inventado desde el principio.
o si la historia había sido plantada por alguien con la única intención de causar confusión. Por supuesto, también cabía la posibilidad de que todo hubiera empezado como una broma, algo muy niño que se les hubiera ido totalmente de las manos sin motivo aparente. No sería la primera vez que ocurre algo parecido. Incluso la broma más ridícula puede transformarse en algo que la gente empiece a tomarse en serio cuando se cuelga en Internet a través de la red. Cuando hay un número suficiente de individuos que creen algo, deja de ser relevante si es cierto o no, por sí solo, adquiere vida propia. Por otra parte, había quienes estaban sinceramente interesados en descubrir la verdad. Simplemente los hechos, sin dramatismos ni especulaciones sobre posibles conspiraciones. Sin embargo, fue extremadamente difícil descubrir tales hechos debido a que la narración había sido distorsionada y embellecida hasta tal punto que era difícil diferenciar entre verdad y ficción. Aunque hubo algunos medios que intentaron desmentir la historia, no recibieron tanta atención como las fuentes que la difundían. Seamos sinceros, nadie hace clic en un titular que diga este rumor es completamente falso. A nadie le interesa un título así. La atención de todo el mundo se centra en una noticia que afirma que han surgido nuevos datos alarmantes sobre el romance que Obama y Aniston han mantenido en secreto. Ese, de hecho, era el punto principal de esta discusión. Presta atención, la gente era incapaz de ignorar la narración porque era muy intrigante, independientemente de si era cierta o no, no faltaba nada. La controversia, el enigma, las figuras prominentes y un toque de peligro están presentes. La gente tenía la impresión de formar parte de algo realmente grande, como si estuvieran desenterrando un secreto del que el resto del mundo no debía saber nada. Y eso era todo lo que se necesitaba para mantener vivo el mito en el entorno actual, en el que a la gente le gusta tener la sensación de que forma parte de una conspiración. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de ello? ¿Cuándo se grabó el video? ¿Saldría a la luz en algún momento? ¿Alguno de los implicados haría alguna declaración? En este momento, nadie tenía constancia de ello. La expectación que se había ido creando en Internet era tan grande que parecía que algo tenía que ocurrir. Con el tiempo, el video se haría público, o alguien aportaría pruebas irrefutables que demostrarían que todo era un engaño. A pesar de ello, la gente iba a seguir observando, seguir especulando y seguir buscando la solución hasta que llegara ese momento. El papel de los medios de comunicación y las plataformas sociales. A medida que avanzaba la tormenta de rumores, la gente empezó a sentir aprensión por cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que pudiera apoyar la narrativa o ponerle fin por completo. Sin embargo, por mucho que buscaron, fueron incapaces de encontrar la grabación que supuestamente se había difundido. Este era el único elemento que respondería de forma concluyente a la pregunta. Sin embargo, a pesar de la ausencia de pruebas concretas, muchos no renunciaban al argumento. Simplemente se envalentonaban en su convicción de que se ocultaba algo, si es que se ocultaba algo, porque no había prueba alguna. Las teorías se disparan en todas direcciones. Aunque el video fue retirado rápidamente de Internet por fuerzas poderosas que intentaban proteger a las personas implicadas, algunas personas pensaron que había sido publicado. Otros creían que la filtración en sí era un engaño bien pensado que pretendía causar el caos suficiente antes de desaparecer convenientemente. Luego hubo muchos que pensaron que el video era producto de la imaginación obsesionada con el drama de Internet, y que nunca jamás había existido. Sin embargo, uno de los giros más fascinantes fue la idea de que el rumor sobre el video, y no el video en sí, era la verdadera filtración. Piénsalo. Fingir que existen pruebas sin presentarlas nunca es el mejor método para provocar el caos sin revelar realmente nada. De esta manera, los individuos harían todo el trabajo ellos mismos, investigando fantasmas, produciendo sus propias pruebas, y sosteniendo la discusión solo con conjeturas. Si tal era el caso, era un plan ingenioso, no era demasiado descabellado, para ser honesto. Numerosas polémicas han saltado a la red sin motivo aparente. Se ha acusado a personas de delitos que no habían cometido, en última instancia, a la gente le gusta más una buena polémica que la verdad. Rumores que han resultado infundados han destruido carreras enteras. Y el ciclo continúa. La desinformación se hizo viral y se extendió tanto que parecía cierta, aunque no lo fuera. Mientras tanto, empezaba a aparecer una táctica que Obama, Jennifer Aniston y todos los relacionados con ellos permanecieran en silencio. Habrían dado a la narrativa un mayor impacto si hubieran hablado antes. Estas cosas funcionan así. Cuando alguien responde a un rumor, se vuelve completamente diferente,
pero privaban a las llamas de oxígeno permaneciendo completamente callados. El problema era que el fuego había crecido tanto que ya no necesitaba oxígeno, estaba solo, ardiendo, por no hablar del papel que desempeñan las redes sociales en todo esto. Detalles aleatorios se convirtieron en pruebas y cada día se descubrían nuevas pistas. Se compartía en internet una instantánea borrosa que pretendía ser un fragmento del video perdido. Otra persona podría afirmar que un amigo suyo había visto el video antes de que fuera retirado. Incluso incidentes que no tenían nada que ver con la conspiración estaban siendo relacionados con ella. Se supondría que la polémica era la razón por la que Obama aparecía tan solemne en público. Se diría que Jennifer Aniston intentaba evitar los focos y no posteaba en Instagram durante unos días. Los rumores se alimentaban de todo lo que hacían o dejaban de hacer. La aparición de vídeos falsos fue el acontecimiento más peculiar hasta el momento. Sí, exactamente. La gente empezó a hacer sus propias filmaciones porque nadie podía localizar el original. Algunas eran bromas descaradas que pretendían ridiculizar toda la circunstancia. Otras, sin embargo, eran bastante persuasivas. Películas descontextualizadas, secuencias alteradas y fragmentos generados por inteligencia artificial circulaban como pruebas. ¿Y la parte terrorífica? Muchos individuos los tomaron al pie de la letra. No indagaron si los vídeos estaban editados o eran auténticos. Lo único que querían era que fueran auténticos, porque a estas alturas la controversia era algo más que un relato. La gente estaba obsesionada con ganar, y todo se había convertido en un juego. Sin embargo, mientras Internet rebosaba de especulaciones, en el trasfondo ocurría algo más que la mayoría de la gente ni siquiera tenía en cuenta. Este rumor perjudicaba cada vez más a las personas afectadas cuanto más persistía. Es fácil pasar por alto que las personalidades públicas y los famosos son personas reales con vidas auténticas. Probablemente Obama, su familia y Jennifer Aniston estaban viviendo una pesadilla mientras Internet se divertía. Imagina ver que tu nombre es trending por algo que nunca ocurrió cuando te levantas cada día. Imagina que escrutan cada acción que haces. Diseccionan tu historial y usan tu silencio en tu contra. Ese tipo de tensión te agota, independientemente de tu nivel de fama. Ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. ¿Y si siempre hubiera sido esa la intención? ¿Y si establecer el romance entre Obama y Aniston nunca fue el objetivo principal de toda esta situación? ¿Y si el único objetivo era hacer el suficiente ruido para desviar la atención de otras cosas? Cuando la gente vio cuánta atención le estaba quitando este asunto a todo lo demás que ocurría en el mundo, ese argumento empezó a cobrar fuerza. Noticias reales, política y acontecimientos mundiales. De repente, todo se volvió irrelevante porque todo el mundo estaba demasiado preocupado persiguiendo un video que podría o no haber existido. Funcionó. Si ese era el plan. Los creadores de esta narrativa, fueran quienes fueran, vieron cómo millones de personas seguían sus instrucciones después de que Internet le diera más tracción de la que nunca mereció. La lección más importante que hay que aprender de todo esto es que Internet depende de la atención, y es muy difícil conseguir que la gente se detenga una vez que ha fijado su atención en algo. El resultado fue el mismo independientemente de si este rumor se inició accidentalmente o como parte de un plan más amplio. Dominó el discurso. Y ese es el dinero más preciado en el mundo de hoy. Llegados a este punto, ni siquiera se trataba de si el informe era real o no. Esa era la verdadera pregunta, porque la capacidad de atención de la gente es limitada. Aunque disfrute con una buena polémica, Internet acabaría pasando página, como suele ocurrir, y surgiría algo aún más espectacular. Pero esta era la historia que no moriría hasta que llegara ese momento. ¿Crees que este video filtrado es real o se trata de otra teoría conspirativa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Haga clic en el video que aparece ahora mismo en su pantalla para conocer más historias exclusivas y revelaciones impactantes. Gracias por mirar, y hasta la próxima.